Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, en este capítulo, que es uno de los más interesantes para mí, por lo menos de más aplicación, sobre todo lo que significa motivación, es muy importante porque nos da una idea de cómo estoy siendo hoy. Entonces, no es utilizable para todos los pacientes, pero sí es muy bueno para los pacientes que no los motivamos con nada, porque es muy gráfico y lo que pueden generar es mostrarles cómo están siendo. Si logramos hacer esto con un paciente y lo volvemos a hacer después de haberlo mostrado, generar la estrategia, las preguntas y todo lo demás, y lo volvemos a hacer al cabo de 3 semanas, seguramente la próxima pastel de la salud o pizza de la vida o dominio de la adultez va a dar totalmente distinta. ¿Por qué va a dar totalmente distinta? Porque genera fundamentalmente en el paciente este tema de cómo está siendo en este momento. Bueno, en principio lo que vamos a ver es como si fuera un pastel o una pizza, ¿sí? Por eso la llaman la pizza de la vida. En cada una de las fracciones que se divide esto, vamos a empezar a notar cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, si yo quiero generar un plan de acción para los kinesiólogos, estaría buenísimo trabajar con la flexibilidad, la elongación, empezar a ver cada una de las cosas que yo necesito desarrollar con el otro. Esto estaría adaptado, por ejemplo, para trabajar dieta y hábitos saludables, pero se puede aplicar, o sea, cada una de las fracciones uno le puede dar el nombre que quiera. Yo acá puse medicación, obesidad, entorno, otras drogas, alcohol, factores de riesgo, hipertensión, colesterol, diabetes, pacientes renales, tabaco, dieta, plan de alimentación, ejercicio, deporte. Entonces, cuando yo estoy con este paciente, le pido, hay dos maneras de hacerlo, por eso voy a presentar las dos. Para mí más gráfica es la segunda, pero se puede utilizar las dos porque también generan gráficos. Con esto puedo generar no solamente el cómo estoy siendo ahora, sino generar un esquema de trabajo. Y ahora les voy a explicar por qué. Le voy a pedir al paciente que junto conmigo valore cada una de las ítems que pusimos acá. Bueno, esto tengo un ejemplo. Por ejemplo, el paciente dice que no toma siempre la medicación, que en general la toma, pero a veces. Es muy deportista, no le da mucha bolilla a la comida, fuma de vez en cuando, fuma mucho, no de vez en cuando, tiene algunos factores de riesgo como podría ser la obesidad y fundamentalmente el tema del tabaquismo, no consume casi alcohol, o sea, y el entorno le es favorable. Tiene un sobrepeso y entonces, si yo tomo la línea central es 0. Si tomo la línea del círculo externo, o sea, hasta donde llego, es 10. De 0 a 10, ¿cómo son las conductas que va adquiriendo en cada uno de los lugares? Cada uno de los ítems. Entonces, el paciente lo valora 6, 8, 4, 3, 6, 9, 9 y 5. Yo les conté que en el coaching siempre se trabaja desde el punto de vista positivo. Nunca se trabaja la palabra no. ¿Por qué? Porque el no genera rechazo y básicamente resistencia. Entonces, esta manera de presentarlo es unir cada uno de los puntitos de la valoración del paciente y mostrarle el gráfico que se generó. Cuando yo lo vuelvo a hacer dentro de 3 semanas, el paciente lo va a volver a valorar. Y vamos a ver en qué progresó y cómo fue cambiando. Entonces, al hacer el gráfico, lo que se puede ver es que va cambiando la figura. Otra manera de presentarlo, ¿sí?, es simplemente con los números, que son mucho más, para mí, que yo lo utilizo, mucho más gráficos que la línea del dibujito. Entonces, básicamente, yo lo que voy a empezar a utilizar es, ¿cuál es la cosa que me funciona bien? ¿Por dónde empezamos? Siempre por un aspecto positivo. Entonces,
Por ejemplo, este paciente casi no toma, no, o sea, toma alcohol muy poca cantidad y ocasionalmente, y el entorno le es muy favorable. Bueno, entonces ahí empiezo a trabajar con esto y le digo, empecé a valorar que todo, estas 8 fracciones, no están mal, no son terribles, y que evidentemente hay aspectos, si bien vos estás viendo que hay aspectos que están fallando, existen aspectos donde vos sos muy exitoso. ¿Te diste cuenta? Una vez que puedo valorar el éxito y que el paciente puede valorar el éxito de esa numeración que se puso, entonces él va a cambiar la emoción, porque básicamente él viene con una frustración de que, por ejemplo, fuma mucho, que le da poca bolilla a la comida, y la realidad es que nosotros le estamos mostrando su aspecto positivo de la vida. Una vez que logramos mostrarle el aspecto positivo de la vida, lo que queremos generar en él es, si pudiste ser tan exitoso en estas cosas, ¿qué cosas pusiste tuyas para que esto funcione? Y entonces, a partir de esto, el paciente empieza a trabajar con las preguntas. ¿Por qué? Y porque básicamente después de esto, yo digo, bueno, no podemos cambiar todo junto. Vamos a elegir uno de los ítems a desarrollar. Y en este caso, podríamos, o sea, le decimos al paciente que elija él cuál quiere modificar. Por ejemplo, dieta y tabaco juntos es imposible. ¿Por qué? Y porque generan las dos una angustia oral que va a ser muy difícil. Entonces, si él nos pide todo junto, nosotros somos los indicados de empezar a marcar cada cosa en su lugar. En lugar de medicación se podría poner controles médicos. Hay gente que abandona el control médico y por años no se hace un estudio. En el caso de los kinesiólogos, bueno, sirve fundamentalmente para poder valorar cuáles son los progresos, porque si yo valoro cada uno de los ítems que yo necesito desarrollar, sobre todo me parece que está bueno para generar un plan de acción a partir de esto y ver no necesariamente lo que a mí me interesa ayudarlo, sino cuál es la prioridad del paciente, qué es lo que él quiere empezar a cambiar. Bueno, por ejemplo, si él determina que quiere empezar con el tema del tabaco, que en realidad se ha valorado en 3, significa que está insuficiente, que no llega ni a un 6, o sea, uno pensaría en un aprobado en un 6, por supuesto que todos queremos 10, pero ya significa un 6 que la vida más o menos está equilibrada. Bueno, empezaríamos con uno de los ítems, por ejemplo, tabaco. Y ahí empezaríamos a utilizar nuestro sistemático forma de consulta. Y entonces, ¿se acuerdan de la sigla POX? Bueno, era priorizar, objetivo, opciones, no oportunidades, obstáculos, compromiso y seguimiento. ¿Y a qué se debe estas cosas? Fundamentalmente, priorizar es generar una meta. ¿A dónde quiero llegar? Objetivo, lo mismo, o sea, les estoy contando. Este cuadro que yo estoy viendo, mi paciente, su estar siendo de hoy, tiene que ver con un problema con la dieta, fundamentalmente con el tabaco. Muy bien. ¿Cuál de los dos priorizarías? Entonces, él tiene que priorizar, no yo como profesional. Me viene un paciente de 150 kilos que no va al médico, que no tiene controles periódicos, que no se controla y es diabético. Entonces, bueno, yo ahí tendría que priorizar, cambiar la fracción y poner controles médicos, por ejemplo, y relación con uno mismo y relación con los demás. Y entonces ahí estaría empezando a modificar la forma que el paciente puede ver su realidad. Y esto es fundamental porque la realidad de cada uno es distinta, no hay una sola verdad. Cada uno cree que ve su verdad. Pero esto lo que hace es graficar específicamente cuál es la verdad y empezar a generar prioridades. Bueno, entonces, primero, prioridad. Priorizo cuál de los dos. Sé que las dos cosas juntas no las puedo obtener, entonces elijo. El objetivo, bueno, perfecto, quiero dejar de fumar. ¿Querés dejar de fumar? ¿Esa es tu meta? ¿Es tu real meta? ¿Qué beneficios? Yo les conté que cualquier conducta que tiene un ser humano siempre tiene para él aparejado un propósito positivo. Si no, no lo haría. ¿Cuál es el beneficio que te da el cigarrillo? Bueno, a partir del cigarrillo
Él me puede contar que le da placer, me puede contar que le calma la ansiedad, que le calma la angustia. Entonces uno lo que tendría que buscar es un recurso de algo que le sea tan beneficioso en cuanto al rendimiento que tiene con eso que se aferró, que no sea tan nocivo como el cigarrillo. Hay gente que fuma porque necesita tener algo en la mano. Y entonces, bueno, ahí particularmente lo que haría sería cambiar el cigarrillo por alguna otra cosa que tuviera en la mano y que lo utilice como un anclaje. ¿Qué significa anclaje? Que le dé poder a eso que tiene en la mano y que él crea que le está haciendo bien. 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 Bueno, el trabajo práctico que vamos a generar, que es un trabajo integrador, que se lo pedimos como en la última parte del módulo, lo que queremos es, de acuerdo a lo que vimos con esto, que me parece que es la parte más interesante del coaching, ¿sí?, sobre todo para aplicar en salud, y de acuerdo al sistema POCS, queremos que ustedes generen un caso práctico, que lo utilicen y que realicen el gráfico de dominio de la adultez. ¿Para qué? Y para empezar a utilizarlo y para poder preguntarnos las dudas, porque me parece que es muy interesante como medio de motivación del paciente. Y lo que más les cuento es que después que pasa esto, y uno lo vuelve a hacer, se va a dar cuenta cómo esto se va modificando. A los profesionales que quieren generar un plan de acción con esto, es fabuloso, porque de última, yo a las 3 semanas puedo saber si las cosas fueron cambiando o si se mantienen estables, y entonces tengo que cambiar el observador, no cambiar la acción. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, y nos despedimos hasta la próxima, que vamos a volver a conversar.